Bienvenidos hoy. Los invito a sumergirse conmigo en la vida y el pensamiento de una de las figuras más influyentes y a la vez más controvertidas de la historia del pensamiento político, Nicolás Maquiavelo. Quizás has escuchado la palabra maquiavélico, usada como sinónimo de manipulación, frialdad o crueldad. Pero, ¿realmente fue así Maquiavelo? ¿O estamos frente a un pensador incomprendido que simplemente se atrevió a describir la política tal como es, sin adornos ni idealismos? En este video vamos a recorrer su biografía, entender el contexto en el que vivió y descubrir las ideas que plasmó en sus obras, especialmente en su tratado más famoso, El Príncipe. También analizaremos cómo sus propuestas marcaron el nacimiento de la política moderna y por qué, más de 500 años después, su pensamiento sigue generando debate. Prepárate para conocer al hombre detrás del mito, al funcionario florentino, al observador implacable del poder, al autor que transformó para siempre la manera en que entendemos el gobierno, el liderazgo y la realidad del mundo político. Comencemos. Para entender verdaderamente el pensamiento de Nicolás Maquiavelo, es imprescindible que viajemos primero a la época en la que vivió. Nos situamos en el corazón del Renacimiento, en la ciudad de Florencia, a finales del siglo XV. Un periodo de profundas transformaciones en todos los niveles: cultural, político, social y científico. El Renacimiento fue una época de redescubrimiento. Inspirados por el legado clásico grecolatino, los europeos comenzaron a romper con la visión medieval del mundo. El ser humano pasó a ocupar un lugar central. Se exaltó la razón, el estudio de la naturaleza, la belleza, el arte, la arquitectura y, por supuesto, la política. En este contexto, Italia no era un país unificado como lo es hoy. Estaba dividida en múltiples ciudades, estado independientes: Florencia, Milán, Venecia, Nápoles, los estados pontificios, cada una con su propio gobierno, su propio ejército y, en muchos casos, sus propias ambiciones expansionistas. Estas constantes tensiones entre las ciudades provocaban alianzas cambiantes, conflictos frecuentes y una lucha permanente por el poder. Florencia, la ciudad natal de Maquiavelo, era un hervidero de actividad intelectual y política, gobernada en distintas etapas por repúblicas, familias poderosas como los Médici, o incluso bajo influencia extranjera. Era un escenario inestable, donde los ideales humanistas convivían con la dura realidad del juego político. Las intrigas, las conspiraciones y las traiciones estaban a la orden del día. En medio de este mundo turbulento, nacen pensadores que buscan entender cómo debe organizarse la vida en sociedad, cómo mantener el orden en medio del caos, cómo gobernar con justicia sin caer en la debilidad. ¿Debe un líder guiarse por la virtud o por la eficacia? Estas preguntas no solo eran filosóficas, eran urgentes. Es aquí donde aparece Maquiavelo, testigo directo de la caída de la República Florentina, de la intervención francesa en Italia, del auge y la caída de César Borgia, de los excesos de Savonarola
y del regreso de los Médici al poder. Todos estos eventos marcaron profundamente su visión del poder y su manera de concebir el ejercicio del gobierno. Mientras los artistas del Renacimiento como Leonardo da Vinci o Miguel Ángel intentaban capturar la belleza del mundo visible, Maquiavelo se propuso desnudar la verdad oculta detrás de la política. Su obra no busca imaginar un mundo ideal como hizo Platón. Su interés está en comprender la realidad tal como es, con toda su crudeza, y eso lo convierte en un autor radicalmente moderno. Así pues, el Renacimiento no solo fue una revolución artística, sino también una revolución del pensamiento. En ese escenario convulso y fascinante, Nicolás Maquiavelo se convierte en un cronista privilegiado, pero también en un protagonista esencial del nacimiento de la política, tal como la entendemos hoy. Nicolás Maquiavelo nació el 3 de mayo de 1469 en Florencia, una de las ciudades más dinámicas e influyentes de toda Europa en ese momento. Su familia pertenecía a la baja nobleza, sin grandes riquezas, pero con una profunda tradición cultural. Desde joven, Maquiavelo estuvo rodeado de libros, ideas y debates políticos que marcarían su vida para siempre. En su juventud, fue testigo de un mundo convulso. Italia estaba dividida. Las potencias extranjeras comenzaban a intervenir en sus territorios, y la lucha interna por el control de Florencia era constante. En 1494, con apenas 25 años, Maquiavelo vio cómo la poderosa familia Medici era expulsada de la ciudad y se instauraba una nueva república. Este hecho fue decisivo, ya que abrió las puertas para su carrera pública. En 1498, Maquiavelo fue nombrado secretario de la Segunda Cancillería de la República Florentina. Desde ese puesto, comenzó a adquirir experiencia directa en los asuntos de Estado, administración, organización militar y, sobre todo, diplomacia. Fue enviado como embajador en varias misiones clave ante el Papa, el rey de Francia Luis XII, el emperador Maximiliano de Habsburgo y otras potencias europeas. Su labor le permitió observar de cerca cómo se ejercía el poder real en las cortes más influyentes de su tiempo. Durante estos años, Maquiavelo no solo fue un testigo privilegiado de la política internacional, sino también un analista minucioso. Tomaba notas, comparaba estrategias y, sobre todo, aprendía. Una de las figuras que más lo impresionó fue César Borgia, hijo del Papa Alejandro VI. Borgia representaba el ideal de un líder audaz, pragmático y despiadado. Fue precisamente su ascenso y caída lo que inspiraría muchos de los pasajes más célebres de El Príncipe. Entre 1503 y 1506, Maquiavelo se encargó de reformar las fuerzas armadas de la República, promoviendo un ejército de ciudadanos en lugar de mercenarios. Su idea era clara. Solo quienes defienden su patria con convicción pueden protegerla de verdad. Esta visión del arte de la guerra no era solo teórica, era fruto de la experiencia práctica. Pero su carrera política tuvo un brusco final
en 1512, cuando los Medici regresaron al poder con apoyo español. Considerado enemigo del nuevo régimen, Maquiavelo fue destituido, acusado de conspiración, encarcelado y torturado. Aunque finalmente fue liberado, quedó excluido de la vida pública y vivió el resto de sus días en una especie de exilio interior en su propiedad rural de Sant'Andrea in Percusina, cerca de Florencia. Este periodo de retiro forzado, lejos de significar su ocaso intelectual, fue en realidad su etapa más fructífera como escritor. Aislado, sin cargos ni poder, Maquiavelo se dedicó a reflexionar sobre todo lo que había aprendido durante su trayectoria. Es en esta época cuando redacta sus obras más importantes. El Príncipe, discursos sobre la primera década de Tito Livio, del arte de la guerra, entre otras. Estas obras no son simples ejercicios académicos, son respuestas a un tiempo de crisis. Son intentos de pensar el poder desde la experiencia y no desde la fantasía. Maquiavelo escribía con la esperanza de que sus ideas sirvieran para devolver la estabilidad a Italia y recuperar el prestigio perdido. A pesar de sus intentos por reconciliarse con los Medici y volver al servicio público, nunca lo logró del todo. Murió el 21 de junio de 1527 en su ciudad natal, Florencia, a los 58 años, sin haber recuperado los cargos que alguna vez ocupó. Sin embargo, con el paso del tiempo, su legado como pensador político superó con creces su rol como funcionario. Hoy lo recordamos no solo como un diplomático florentino, sino como el primer gran teórico del poder moderno. Su vida es un ejemplo de cómo la observación rigurosa, la experiencia y la reflexión profunda pueden dar forma a ideas que cambian la historia. Hablar del pensamiento político de Nicolás Maquiavelo es adentrarse en una de las transformaciones más profundas de la historia del pensamiento occidental. Hasta él, la política era vista como una rama de la ética. El buen gobernante debía ser justo, virtuoso, piadoso. La idea de que gobernar era un acto moral predominaba desde la antigüedad hasta la Edad Media. Maquiavelo rompió radicalmente con esta tradición. En lugar de preguntarse cómo debería ser un gobernante ideal, Maquiavelo se preguntó, ¿cómo son realmente los gobernantes? ¿Qué hacen para alcanzar el poder? ¿Qué están dispuestos a sacrificar para mantenerlo? En su obra más famosa, El Príncipe, escrita en 1513, responde sin tapujos. El gobernante no debe guiarse por la moral, sino por la eficacia. No importa si sus acciones son consideradas buenas o malas. Lo único que importa es que sean útiles para conservar el poder. Este enfoque no solo era nuevo, sino profundamente incómodo. Maquiavelo afirmaba, por ejemplo, que es preferible que un príncipe sea temido a que sea amado, si no puede ser ambas cosas. ¿Por qué? Porque el temor es más eficaz para mantener el control. También sostenía que el príncipe debe estar dispuesto a actuar con crueldad si la situación lo exige, aunque siempre de manera calculada, estratégica
y no por mero capricho. Sin embargo, sería un error pensar que Maquiavelo promovía la maldad por sí misma. En realidad, lo que proponía era una visión realista de la política. Para él, la política era un campo autónomo, con sus propias reglas, distintas de la moral individual o religiosa. El fin del gobierno era el mantenimiento del Estado, la estabilidad, la seguridad de los ciudadanos. Si para lograr esto se debía mentir, manipular o incluso eliminar enemigos, entonces el gobernante debía hacerlo sin remordimientos. En El Príncipe, Maquiavelo introduce también el concepto de la virtud, que no debemos confundir con la virtud tradicional. Para él, virtud es la capacidad de un líder para adaptarse, tomar decisiones firmes, anticiparse a los acontecimientos y aprovechar las oportunidades. Es energía, audacia, astucia. Frente a ella se encuentra la fortuna, que representa la suerte, lo imprevisible. El gran líder es aquel que sabe imponerse a la fortuna con su virtud. Esta dialéctica entre talento y azar es central en su pensamiento. Además de El Príncipe, Maquiavelo escribió otra obra clave, Discursos sobre la primera década de Tito Livio, donde desarrolla su admiración por la República Romana. A diferencia de lo que muchos creen, Maquiavelo no fue un defensor exclusivo del gobierno autoritario. En los discursos, elogia la participación ciudadana, la separación de poderes y los mecanismos de control mutuo entre magistrados como base para un sistema político duradero. Aquí, Maquiavelo se muestra como un firme republicano, convencido de que la libertad se protege mejor cuando el poder no está concentrado en una sola persona. Esta aparente contradicción entre El Príncipe y los discursos ha sido tema de debate por siglos. Pero la clave está en entender que Maquiavelo no era dogmático. Sabía que los contextos cambian. En tiempos de crisis, como los que vivía Italia, puede ser necesario un poder fuerte y centralizado. En tiempos de paz y estabilidad, es preferible una república equilibrada. Su pensamiento es dinámico, adaptativo, profundamente empírico. Otro texto relevante es El arte de la guerra, donde critica el uso de ejércitos mercenarios, defendiendo en cambio la necesidad de milicias ciudadanas. Maquiavelo consideraba que un pueblo que no está armado es un pueblo débil y fácil de manipular. Este pensamiento conecta con su idea más amplia. Un Estado fuerte debe basarse en ciudadanos activos, no en súbditos pasivos. En resumen, el pensamiento político de Maquiavelo gira en torno a tres ejes fundamentales: la autonomía de la política respecto a la moral, la importancia de la virtud frente a la fortuna y la necesidad de instituciones sólidas para garantizar la estabilidad. Su legado no consiste en promover el cinismo, sino en abrir los ojos frente a la complejidad del poder. Nos invita a pensar la política no como debería ser, sino como realmente es. Gracias a él, la política dejó de ser un ideal teológico y se convirtió en un campo de estudio
con herramientas propias. Fue el nacimiento de la ciencia política moderna. La obra más conocida de Nicolás Maquiavelo es, sin duda, El Príncipe, Il Principe, escrita en 1513 durante su retiro forzado en el campo, tras haber sido destituido y torturado por el regreso al poder de los Medici. Paradójicamente, fue a uno de los Medici, Lorenzo de Medici, a quien Maquiavelo dedicó la obra, en un intento por congraciarse y volver a la vida política. Sin embargo, El Príncipe terminó siendo mucho más que un gesto diplomático. Se convirtió en uno de los libros más influyentes y polémicos de todos los tiempos. El Príncipe es un tratado breve, directo, escrito en un estilo sobrio, pero de una profundidad impactante. Su objetivo principal es ofrecer una guía práctica para quien desea obtener y conservar el poder. No es un tratado idealista, ni una obra filosófica en el sentido tradicional. Es un manual para gobernantes, basado en la observación de la realidad política y la experiencia acumulada por Maquiavelo durante años de servicio diplomático. Uno de los aspectos más provocadores de El Príncipe es su afirmación de que el fin justifica los medios. Aunque esta frase no aparece literalmente en el texto, sí se desprende de su razonamiento general. El gobernante debe estar dispuesto a actuar de forma inmoral si eso garantiza la estabilidad del Estado. En otras palabras, no es necesario que el príncipe sea bueno, sino que parezca serlo. La apariencia de virtud puede ser más útil que la virtud real. En ese sentido, Maquiavelo rompe con siglos de pensamiento político y religioso que unían el poder con la moral cristiana. Para él, un príncipe que se aferra demasiado a los ideales morales terminará siendo destruido por quienes no los respetan. La política, según Maquiavelo, se mueve en un terreno diferente al de la ética individual. Es un espacio de conflicto, lucha, traición y oportunidad, donde la astucia y la fuerza tienen tanto peso como la ley o la razón. El modelo que más admiraba Maquiavelo al escribir esta obra era César Borgia, un gobernante implacable que supo aprovechar las circunstancias para consolidar su dominio en el centro de Italia. Borgia aplicó medidas violentas pero eficaces, suprimió la oposición con rapidez y logró establecer un orden donde antes había caos. Para Maquiavelo, este era un ejemplo de cómo la crueldad, si se aplica con inteligencia y decisión, puede ser útil y hasta necesaria. Además de estos elementos, el príncipe introduce ideas que serían fundamentales para el pensamiento político moderno. Por ejemplo, el concepto de virtud, entendido como la capacidad del gobernante para actuar con energía, coraje y pragmatismo ante las adversidades. También destaca el papel de la fortuna, es decir, la suerte o el azar, a la que Maquiavelo compara con una mujer caprichosa que debe ser dominada. Un buen gobernante es aquel que no depende de la fortuna, sino que la enfrenta y la doblega mediante su talento y decisión. En cuanto a la estructura de El Príncipe, el libro está dividido en 26 capítulos
que analizan distintos tipos de principados, cómo se adquieren, cómo se mantienen y cómo se pueden perder. Maquiavelo también analiza las cualidades personales del príncipe, sus relaciones con los ministros y consejeros, su uso de la fuerza, la importancia de las armas propias frente a las mercenarias y el manejo de la opinión pública. El impacto de El Príncipe fue inmediato y duradero. Fue condenado por la Iglesia, incluido en el índice de libros prohibidos, y tachado de herético y amoral. Pero al mismo tiempo, fue leído, citado y estudiado por generaciones de gobernantes, pensadores y estrategas. Napoleón Bonaparte, por ejemplo, lo consideraba un libro esencial. En la época moderna, figuras tan distintas como Gramsci, Mussolini o Hannah Arendt han debatido sus ideas. El legado de El Príncipe no reside en enseñar cómo ser cruel o despiadado, sino en revelar los mecanismos ocultos del poder. Maquiavelo nos obliga a ver la política sin ilusiones. Nos muestra que detrás de los discursos, las promesas y los símbolos, muchas veces se esconden intereses, estrategias y decisiones difíciles. Nos recuerda que gobernar no es un acto puramente moral, sino un arte complejo, donde a veces el deber del líder no es ser justo, sino eficaz. Por eso, El Príncipe sigue siendo relevante hoy, porque en un mundo donde el poder sigue siendo una fuerza central, Maquiavelo nos ayuda a comprenderlo, desnudarlo y quizás resistirlo. Aunque El Príncipe es la obra más conocida de Nicolás Maquiavelo, su pensamiento político se despliega con mayor profundidad y amplitud en otras obras clave que nos ayudan a entender la riqueza de su visión. Dos de ellas destacan especialmente: Discursos sobre la primera década de Tito Livio y Del arte de la guerra. En los discursos sobre la primera década de Tito Livio, Maquiavelo abandona el formato del tratado para adoptar un estilo más libre y reflexivo, en forma de comentarios sobre la obra del historiador romano Tito Livio. Sin embargo, no se trata de una simple glosa histórica, sino de un verdadero manifiesto político. Aquí, Maquiavelo revela su faceta más republicana, alejándose del tono pragmático y autoritario de El Príncipe. En esta obra, publicada póstumamente en 1531, Maquiavelo defiende con fuerza la República como la forma de gobierno más sólida, equilibrada y favorable para el florecimiento de la libertad cívica. Argumenta que las instituciones deben diseñarse para canalizar y equilibrar los conflictos entre clases sociales, entre el pueblo y la noblezalla, que, según él, de esta tensión surgen leyes más justas y duraderas. Para Maquiavelo, Roma fue el ejemplo perfecto de una república exitosa gracias a su sistema de frenos y contrapesos. Los discursos también destacan por su análisis del papel del pueblo en la política. A diferencia de muchos pensadores de su época, Maquiavelo confiaba en la capacidad del pueblo para preservar la libertad cuando las instituciones eran adecuadas. Creía que el pueblo, aunque fácilmente manipulable en ciertas circunstancias, podía actuar con sabiduría cuando se le brindaba participación y responsabilidad en la vida pública. Por otro lado, Del arte de la guerra, publicado en 1521,
es una obra donde Maquiavelo reflexiona sobre los principios que deben regir la organización militar del Estado. En este texto sostiene que la fuerza armada es un componente esencial de la estabilidad política y que un gobierno que no controla eficazmente su defensa está condenado a la debilidad y la dependencia. Maquiavelo critica con dureza el uso de ejércitos mercenarios, a los que considera peligrosos, desleales y corruptos. Propone, en su lugar, la formación de milicias ciudadanas, cuerpos armados, compuestos por los propios habitantes del Estado. Según él, solo los ciudadanos que tienen algo que perder, su hogar, su familia, su libertad, lucharán con verdadero compromiso. Este enfoque refleja no solo su pensamiento estratégico, sino también su creencia profunda en la autosuficiencia y la virtud cívica. Del arte de la guerra también establece la conexión entre la política y la fuerza, entre las leyes y las armas. Para Maquiavelo, las leyes sin la capacidad de imponerlas son inútiles. El orden civil debe estar respaldado por una defensa sólida, organizada por el propio Estado y no por intereses privados. En conjunto, estas dos obras muestran a un Maquiavelo más completo. No solo el estratega del poder, sino también el defensor del republicanismo, de la participación ciudadana, de la ley, del equilibrio institucional y de la soberanía militar. Si El Príncipe es el retrato del poder en tiempos de crisis, los discursos y del arte de la guerra son su apuesta por un orden político duradero y libre. Estas obras consolidan a Maquiavelo no solo como un provocador, sino como uno de los pensadores políticos más agudos y comprometidos con entender la complejidad de la vida pública. Su visión no se reduce a la manipulación del poder, sino que también ofrece una profunda reflexión sobre cómo construir una república fuerte, estable y libre. Nicolás Maquiavelo no solo fue un teórico político del Renacimiento, fue, en muchos sentidos, el fundador de la política moderna. Antes de él, la política estaba dominada por una visión moralista, teológica o idealista. Gobernar significaba, en teoría, aplicar los principios cristianos al gobierno, buscar el bien común según dictaba la ley divina, o aspirar al modelo del rey justo. Maquiavelo rompió radicalmente con esa tradición. Lo que Maquiavelo hizo fue separar, por primera vez, con claridad, la política de la moral. En su visión, el poder no se sostiene por la virtud cristiana, ni por la justicia abstracta, sino por la capacidad real de un gobernante para adaptarse, prever, manipular y actuar con eficacia. Es decir, introdujo una mirada secular y realista de la política, centrada en los hechos y no en los ideales. Este cambio de paradigma fue revolucionario. A partir de Maquiavelo, la política dejó de ser una rama de la ética o de la teología y comenzó a estudiarse como un fenómeno autónomo, con sus propias reglas y dinámicas.
Se trataba de comprender el poder, no de juzgarlo moralmente. Por eso, muchos consideran a Maquiavelo el primer científico político de la historia. Además, Maquiavelo contribuyó a la construcción del concepto moderno de Estado. En sus obras, el Estado aparece como una entidad separada del gobernante, con intereses propios que deben preservarse, incluso por encima de la voluntad individual. El príncipe no gobierna en nombre de Dios o de una tradición sagrada, sino por su capacidad para consolidar ese estado, mantener su estabilidad y garantizar su continuidad. La idea de que el Estado debe tener el monopolio de la fuerza, la importancia de las leyes escritas, la necesidad de instituciones duraderas, la comprensión de la política como conflicto constante entre intereses contrapuestos, todo eso está ya presente en Maquiavelo, anticipando a pensadores como Thomas Hobbes, John Locke o Jean-Jacques Rousseau. Incluso en el siglo XX, su influencia fue enorme. Autores como Antonio Gramsci revisaron su figura, proponiendo una lectura diferente. Maquiavelo no solo sería un defensor del poder autoritario, sino también un estratega útil para los movimientos populares y revolucionarios. El príncipe moderno, decía Gramsci, podía ser un partido político capaz de liderar al pueblo hacia una transformación radical. Por supuesto, el término maquiavélico ha quedado en el lenguaje cotidiano como sinónimo de manipulación, astucia o crueldad. Pero reducir a Maquiavelo a ese estereotipo es ignorar la complejidad de su pensamiento. Su verdadero legado es mucho más profundo. Nos enseñó a mirar la política sin adornos, sin máscaras, como lo que realmente es. Nos dio las herramientas para analizarla con objetividad, para comprender sus mecanismos internos y su lógica propia. En definitiva, Maquiavelo fue el primero en hablar de la política tal como la conocemos hoy, imperfecta, conflictiva, sujeta al cambio y profundamente humana. Su pensamiento marca el inicio de una nueva era, la era de la política moderna, basada en el análisis del poder real y no en la utopía. A lo largo de los siglos, la figura de Nicolás Maquiavelo ha sido objeto de numerosas malinterpretaciones. Su nombre, de hecho, ha llegado a convertirse en adjetivo, maquiavélico. Se asocia comúnmente con el engaño, la manipulación y la crueldad sin escrúpulos. Pero, ¿es esto realmente justo? La imagen popular de Maquiavelo, como un defensor de la traición o del todo vale en política, surge en gran parte de una lectura superficial y muchas veces interesada de su obra, El Príncipe. En este tratado, Maquiavelo analiza cómo un gobernante puede conquistar y conservar el poder, incluso si eso implica tomar decisiones duras o impopulares. Pero nunca dice que actuar con crueldad sea deseable por sí mismo. De hecho, recomienda la moderación siempre que sea posible y valora la prudencia como una virtud esencial. Además, hay que tener en cuenta el contexto en el que Maquiavelo escribe. Tras años de guerras, traiciones, invasiones extranjeras y corrupción en Florencia, su análisis parte de la realidad, no de los ideales. Lo que propone es un estudio lúcido del poder, no una apología del mal. No dice, sé cruel, dice,
Sé eficaz, y si no puedes evitar una acción dura, hazla con decisión y rapidez para evitar males mayores. Otro mito frecuente es que Maquiavelo despreciaba la moral. Sin embargo, en sus discursos sobre la primera década de Tito Livio y otras obras, muestra una profunda preocupación por la virtud cívica, por el equilibrio institucional y por la libertad republicana. En realidad, Maquiavelo no rechaza la ética, sino que distingue entre la ética del ciudadano y la del gobernante, que se enfrenta a decisiones mucho más complejas. Finalmente, es importante recordar que muchos enemigos políticos del pensamiento laico y republicano de Maquiavelo contribuyeron a distorsionar su imagen, especialmente en los siglos XVI y XVII, cuando la Iglesia Católica incluyó sus obras en el índice de libros prohibidos. Desde entonces, su nombre ha sido injustamente asociado con la amoralidad pura. Hoy, gracias a una lectura más crítica y completa de sus textos, sabemos que Maquiavelo no fue un promotor del cinismo, sino un analista valiente de las tensiones entre poder, moral y realidad. Desenmascarar estos mitos es fundamental para entender su auténtico legado. Hoy, a más de 5 siglos de su muerte, Nicolás Maquiavelo sigue siendo una figura clave para comprender la política y el poder. Su pensamiento, lejos de haber quedado en el pasado, se mantiene sorprendentemente vigente en un mundo donde los conflictos de intereses, la manipulación del discurso público, las crisis institucionales y la lucha por el poder siguen tan presentes como en su tiempo. Maquiavelo nos enseñó a mirar la política sin ingenuidad. Nos advirtió que el poder no siempre se ejerce desde la virtud, sino desde la necesidad, desde la estrategia, desde el equilibrio entre el ideal y la realidad. Su gran aporte fue enseñarnos a pensar políticamente, a entender cómo funcionan los liderazgos, las instituciones y los juegos de poder, más allá de las apariencias. En un tiempo como el actual, donde los ciudadanos enfrentan desafíos como la desinformación, el autoritarismo disfrazado o la fragilidad democrática, leer a Maquiavelo no es un ejercicio académico. Es una forma de aprender a ser ciudadanos más conscientes, críticos y activos. No para imitar al príncipe, sino para comprender el tablero en el que se juega el destino colectivo. Maquiavelo no fue un cínico, fue un realista con esperanza. Y esa combinación es quizás lo que hace que su voz todavía resuene en cada rincón del pensamiento político moderno. Su legado, en definitiva, no es el arte de la manipulación, sino el arte de entender el poder. Y eso, ayer, hoy y siempre es esencial para construir sociedades más justas, más lúcidas y más libres. Y así concluimos este viaje por la vida y el legado de Nicolás Maquiavelo, una de las figuras más fascinantes de la historia política. Espero que esta sesión haya despertado tu curiosidad y te haya ayudado a entender mejor cómo su pensamiento sigue vigente hoy. Te invito a suscribirte a nuestro canal, darle me gusta a este video y compartirlo con tus amigos para seguir aprendiendo juntos. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en un próximo
video. Hasta pronto.